Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su canal de El Jabalí. Nuevamente aquí estamos transmitiendo un episodio más. Ahora vamos a tocar el tema que a mí me causa mucho interés, porque a menudo me encuentro con personas que me preguntan de manera sincera y de manera franca en qué iglesia me congrego, qué religión profeso, y cuando les digo que me congrego en una iglesia luterana confesional, se me quedan viendo con que y eso con qué se come o qué onda, ¿no? Qué rollo. Y es por eso que me ha nacido el interés de crear una serie de videos, una serie de audios para que la gente conozca lo que es la iglesia luterana confesional. Actualmente, pues en Latinoamérica es mínima la presencia de la iglesia luterana. En Estados Unidos también no es muy vasta, y especialmente en el área donde yo vivo, ¿verdad? Que es en el área del Paso, Texas. Aquí hay, si acaso, no más de 8, no más de 6 iglesias luteranas confesionales. Hay unas que sí también son o se denominan luteranas, pero no son confesionales, son más liberales, y me atrevo a decir que ni siquiera los luteranos confesionales ni siquiera los consideramos luteranos. Ellos sí se consideran, pero nosotros realmente no, ¿verdad? Aunque sé que ahí hay pueblo de Dios también en esas iglesias que pertenecen a lo que conocemos al sínodo de la ELCA. Yo pertenezco a un sínodo que es el sínodo de Wisconsin, pero bueno, eso ya lo explicaremos más adelante, ¿no? Por lo pronto, pues entonces lo que quiero es nada más dar un inicio a lo que es ser luterano, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Porque hoy en día, ¿verdad?, que parece que se nos ocurren todo tipo de adjetivos y títulos repletos de significados para explicar quiénes somos. Políticamente podemos ser demócratas, republicanos, de izquierda, de derecha, de centro, moderado, liberal, y hasta ahora que ha triunfado ya Milei en Argentina, ya se oye mucho libertario, ¿verdad? Si eres verde, ecologista, todo ese tipo de epítetos y de adjetivos que nos identifican políticamente. Como cristianos, pues también existen estos títulos, estos adjetivos o denominaciones, como les llamamos tal vez, o líneas. Como evangélico hay cristianos pietistas, hay católicos romanos, hay protestante, espiritualista, fundamentalista, carismático, unicitario, trinitario, en fin. Pero, y en todos estos adjetivos que les acabo de mencionar del cristianismo, ¿dónde encaja un luterano? Incluso entre los círculos luteranos existen títulos, podemos llamarle ingeniosos, para explicar quiénes somos y quién es Dios para nosotros. Hay luteranos, como decía yo antes, confesionales. Hay luteranos que se consideran o se denominan católicos evangélicos. Hay luteranos del sínodo de Missouri. Hay luteranos como un servidor del sínodo de Wisconsin. Hay otros de la ELCA, hay otros de la ALC o ALC. Pero, ¿qué es un luterano? ¿O qué significa ser luterano? Entonces, desde el comienzo del cristianismo, la iglesia ha estado dando o ha creado confesiones. Y estas confesiones explican y defienden la fe de la iglesia. Todos los cristianos o las iglesias que se denominan cristianas reconocen estas confesiones, lo que son el credo apostólico, el credo niceno y el credo de Atanasio o credo atanasiano, que es un poco largo pero divertido de leer si el sermón se vuelve un tanto aburrido durante la predicación. Pero pues los luteranos también tienen una confesión exclusivamente luterana y que es reconocida por todos nosotros los luteranos, sin importar el adjetivo que usemos, de los que mencioné antes, que usemos antes del título luterano. Si eres luterano confesional, si eres luterano liberal, si eres luterano del sínodo de Wisconsin, luterano sínodo de Missouri, ¿verdad? Esta confesión es reconocida por todos nosotros los luteranos. Y
es que a los reformadores alemanes se les ordenó llevar una confesión ante el Sacro Emperador Romano en la ciudad de Augsburgo, en Alemania, para poner fin a lo que se llamaba o se llamó la disputa evangélica o disputa luterana sobre la fe. A estos reformadores se les dio la oportunidad de confesar y defender lo que creían. Felipe Melanchthon, a quien a menudo se le considera el Robin y a Martín Lutero el Batman de la Reforma, o dentro del luteranismo, ¿verdad? Escribió Melanchthon la confesión de la fe evangélica o de la fe luterana, y a esta confesión se le conoce como la Confesión de Augsburgo. Ahora, si quieres saber realmente lo que significa ser luterano, la Confesión de Augsburgo es el lugar donde debes comenzar. Los luteranos son realmente un grupo único. Y puede que incluso te sorprenda descubrir en qué difieren los luteranos de otros cristianos en su comprensión de la gracia y la obra de Dios en el mundo. Incluso puedes descubrir que algunas suposiciones comunes sobre el cristianismo pueden no ser ciertas o que los luteranos no estamos de acuerdo con algunas suposiciones que andan por ahí. Ahora sí debo advertirles. Puede que estos videos, esta serie de videos te resulten ofensivos, porque incluso pueden cambiarte un poco tu manera de pensar, pero finalmente eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo, te cambia. Y en realidad el Evangelio no solo te cambia, te mata y te hace vivir en Jesucristo. Y para que la confesión de Augsburgo sea una verdadera confesión de fe, Cristo debe ser quien se exprese en ella. Debe proclamarse, o la confesión debe proclamar que el Evangelio de Jesucristo es verdadero porque Él es el camino, la verdad y la vida. Esto es ciertamente la verdad. Muy bien, pues entonces le vamos a dar un vistazo a lo que es la Confesión de Augsburgo. Cabe señalar que este no es un trabajo original mío. Bueno, la grabación sí y la traducción también, pero lo que les estoy presentando es de un libro que se llama So What's a Lutheran, Don't You Know? Ese es el título en inglés. Dice, ¿qué es un luterano? ¿Qué no sabes? Esa es la traducción. Y pues otras fuentes que por supuesto voy a usar es la Santa Biblia, la Reina Valera contemporánea, en la edición de la Biblia de la Reforma que publicó en 2014 la editorial Concordia. Y también voy a usar, por supuesto, el libro de Concordia que contiene la Confesión de Augsburgo. Bien, pues vamos a darle lectura o seguimiento a lo que es el primer artículo de fe de la Confesión de Augsburgo, y luego ya después daremos los siguientes artículos de fe en otros videos, pero por hoy nada más voy a cubrir el primer artículo, y el primer artículo de la Confesión de Augsburgo trata sobre Dios, y dice así la confesión. En primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad. Un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Con la palabra persona no se entiende una parte ni una cualidad en otro, sino que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. Por lo tanto, se rechazan todas las herejías contrarias a este artículo, tales como las de los maniqueos, que afirmaban dos dioses, uno malo y otro bueno, también la de los valentinianos, los arrianos, los eunomianos, los maometanos y todos sus similares. También la de los samosatenses, antiguos y modernos, que sostienen que solo hay una persona y aseveran sofísticamente que las otras dos, el Verbo y el Espíritu Santo, no son necesariamente personas distintas, sino que el Verbo significa la palabra externa o la voz, y que el Espíritu Santo es una energía engendrada en los seres creados. Bien, eso es lo que dice el primer artículo de fe
que trata sobre Dios. ¿Qué cree un luterano sobre Dios? Al igual que todos los demás cristianos que se adhieren a los tres credos ecuménicos, el Atanasio, Niceno y de los Apóstoles, los luteranos creemos en el Dios Trino o la Santa Trinidad. Es difícil explicar lo que esto significa y ha habido un sinnúmero de sermones que se acercan, pero aún así se quedan cortos y caen hasta en el mar de las herejías. En pocas palabras, como cristianos creemos en un solo Dios. También creemos a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, que el único Dios se nos revela a través de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos son Dios y sin embargo los tres son personas distintas. ¿Tiene sentido? Ya sé que no, pero tal vez sea más fácil explicar lo que no significa la creencia en la Trinidad. Como dice el artículo de fe, no somos maniqueos. Los luteranos no somos maniqueos. Un maniqueo cree que hay dos dioses en el universo, uno bueno y uno malo, y que están constantemente luchando entre sí. Hoy en día este tipo de pensamiento le da al diablo más poder del que realmente tiene. Los luteranos no somos valentinianos. Un valentiniano es un gnóstico en el sentido clásico, lo que es el gnosticismo, o como se conocía en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que cree en muchos aspectos de Dios. En otras palabras, muchos dioses, nosotros incluidos. Y estos dioses han sido atrapados en cuerpos físicos malignos. Jesús, que es otro aspecto, vino a enseñarnos a través del conocimiento secreto, de ahí viene la palabra gnóstico, del griego gnosis, que es conocimiento, ¿verdad? Vino Jesús a enseñarnos a escapar de esta existencia atrapada que el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, nos ha puesto cuando el universo fue creado. Si conseguimos el conocimiento correcto, volveremos a nuestros verdaderos cuerpos espirituales. Los gnósticos vienen en todos colores y sabores, difiriendo y cambiando de la definición anterior. Muchos gnósticos de hoy encontrarían a un valentiniano como un tipo peculiar de gnosticismo. ¿Cómo son los gnósticos modernos? Podemos llamarles los que creen en el Código Da Vinci, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, o como Sylvia Browne, que es la psíquica de las estrellas. Lo que finalmente los mantiene unidos como gnósticos es su énfasis en el conocimiento secreto y o los cuerpos espirituales. Y ojo, por cuerpo espiritual no es alma, no significa necesariamente el alma. Ahora, también el gnosticismo puede ser algo así como el budismo, el hinduismo o el zen, porque son conocimientos que se van avanzando, ¿verdad? En los cuales vas avanzando hacia tu liberación, hacia la liberación de tu cuerpo espiritual. Los luteranos tampoco somos arrianos. Un arriano cree que Jesús no es realmente Dios, ¿verdad? Ellos creen que Jesús es de una esencia diferente a la de Dios Padre. Es más bien como un Hércules o un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, que es más que un hombre, pero menos que un Dios. Ahora, como cristianos, creemos que Jesús es de la misma esencia que Dios Padre, y sin embargo, una persona distinta, que es Dios Hijo. Los arrianos en nuestros días podemos ver que son aquellas personas que creen como los testigos de Jehová. Ellos son arrianos en esencia. Los luteranos no somos eunomianos. Un eunomiano es un arriano que realmente que Jesús no es realmente Dios y que Jesús es solamente un muy buen tipo, un gran maestro. Esos son los eunomianos y esos vemos por donde quiera, ¿no? Hoy en día. Los luteranos no somos mahometanos. Ahora, en términos de lenguaje común, un mahometano es un musulmán o un practicante del Islam. Un musulmán cree que solo hay un Dios y su nombre es Alá. Alá en árabe es Dios. Ahora, un musulmán que cree que Jesús fue un profeta de Alá, pero no es Alá.
Los luteranos no somos samosatenses, ni viejos, ni antiguos, ni nuevos, ni modernos. Un antiguo o un samosatense, antiguo o moderno, cree que Jesús no es Dios, pero que fue un ser humano especialmente dotado del Espíritu de Dios. Bien, pues básicamente lo que separa a los cristianos, y esto incluye a los luteranos, de todas las demás definiciones de Dios, es la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios revelado a ti y para ti de una manera tan única y tan sorprendente que todas las demás explicaciones de Dios palidecen en comparación. Si quieres conocer y entender quién es Dios, conoce a Jesucristo, porque es a través de quien Dios quiere ser conocido, y es a través de Jesucristo es que Dios se nos ha revelado. Espero que este vistazo a algunas herejías te haya ayudado a dar sentido a la comprensión que el cristianismo tiene del Dios que viene a ti como creador, redentor y santificador. 3 personas distintas como lo revelan las Escrituras en Mateo 28:19. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es ciertamente la verdad.